Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Sin una sola falla. Sueñan los dormidos en sus casas. Hoy es un día particular porque ayer hubo un acontecimiento muy importante para el mundo entero y entonces, a pesar de que teníamos preparada nuestra vuelta, nuestro regreso luego del mes de vacaciones, con una programación acorde a la vuelta, hemos decidido, y creo que los oyentes lo van a entender y lo van a apoyar, hemos decidido tratar de aportar algunas reflexiones sobre este nuevo momento del mundo. Así que vamos a evitar el comentario habitual, el comentario editorial habitual, y vamos a presentar ya el programa. No vamos a perder un minuto más en explicaciones para que hablen quienes saben de lo que está pasando. Antes que nada, voy a darle la bienvenida a mi amigo, el filósofo, el poeta Santiago Kovadlov, que está a mi izquierda, y a Mónica Ferreira, con la que nos reencontramos después de un largo tiempito de interrupción. ¿Cómo están? Buenos días. Hola Jorge, hola Mónica, una alegría reencontrarnos andan? Y volver a hacer pie, a intentar hacer pie. Bueno, qué lindo verlos nuevamente. Igualmente. ¿Comenzamos? Presentamos el programa, por supuesto, como corresponde. Como Mónica. corresponde a cada domingo que comenzamos a acompañarlos aquí en la 11:10. Hasta las 14 los invitamos a que se queden a disfrutar del programa. En la operación técnica nos acompaña Gabriela Garrido, coordinación de aire Agustín Sarabi, Natalia Zubiel, producción Gabriel Matera, producción general Mechita Laguna, coordinación artística Raquel Aparicio, locución Mónica Ferreira. Como siempre los invito para que nos dejen sus mensajes, ¿sí? Nuestros oyentes, a través del WhatsApp de la radio, ¿sí? De la 1110, ya en un ratito se los recuerdo, pero también quiero hacer mención al perfil de X, de la red social X de Jorge. Allí lo encuentran como @Jorge Sigal. Dialogar, debatir, reflexionar. Aceptar, conceder, convivir. Haciendo pie, buscando sentido a las palabras. Con Jorge Sigal. Es doctor en ciencias políticas, analista internacional, especialista en seguridad, consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales CARI, de la ONU, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Estamos ya en contacto con Juan Belikov. Hola Juan, un gusto saludarte. Santiago Kovadlov y Jorge Sigal. Hola Juan. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Santiago? Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien. Bueno, acá estamos con muchas ganas de entender. Claro, y supongo que él también, por eso lo consultamos. Sí, ¿verdad, absolutamente, Juan? Con ganas de entender. Bueno, estamos muy deseosos realmente de conocer tu punto de vista a raíz de todo este nuevo desencadenamiento del conflicto en Medio Oriente. Jorge, tal vez vos tengas la primera de las preguntas. Bueno, me parece que me gustaría, en principio, Juan, que nos hicieras un pequeño resumen de qué significa. Hemos visto la muerte del líder máximo de Irán, hemos escuchado, hemos visto las imágenes de los Estados Unidos e Israel atacando a esta potencia del Medio Oriente. Tendemos a pensar que se parece a otras, pero tenemos la precaución de
somos cuidadosos porque nos parece que este conflicto es un conflicto diferente. Es un conflicto diferente porque no estamos hablando de un país que se pueda aparentemente desmembrar, desarmar, como hemos visto en otras ocasiones, y por eso la primera pregunta va dirigida en esta dirección. ¿Ante qué conflicto estamos y por qué estamos en este conflicto? Bueno, en los conflictos, estos que marcan tan significativamente la situación, yo te diría que uno lo puede ver desde dos puntos de vista. Uno dice, bueno, es en el viejo orden, si es que estamos cambiando de orden, sería un conflicto fuera de regla, en el sentido de que es una agresión unilateral, no justificada, no explicada, porque esto de los ataques preventivos no está convalidado en el derecho internacional. Ahora, si uno lo ve como una transición, o un momento de transición a un escenario nuevo, bueno, es otro más de los conflictos que estamos viendo en los últimos 2 años. Sí es cierto que es un conflicto que, si lo vemos desde este último punto de vista, es un conflicto que acomoda situaciones del viejo orden que necesitamos resolver antes de adentrarnos en uno nuevo. El conflicto de Irán no es nuevo, el conflicto de Medio Oriente no es nuevo, ahí se cruzan varios temas. Uno es el deseo explícito por parte del régimen de Irán, no digo de los iraníes, del régimen de Irán, de que desaparezca Israel, de acabar con Israel, por un lado, y por otro lado una serie de conflictos regionales de acomodamiento geopolítico que tiene bastante importancia en todo sentido. Ahora, por otro lado, uno tiene una situación geopolítica global donde Irán no es un actor menor. Primero, es un país significativo, es un país grande, nos guste o no. En segundo lugar, es un país un gran productor de petróleo, que hoy es un tema bastante importante, y además proveedor de países como China en particular, y eso, por supuesto, que tiene mucho que ver con este nuevo conflicto, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que yo te diría así como primera reacción, ¿no? Creo que es muy interesante que subrayes, entre otros aspectos, este último, del hecho de que Irán sea un país que provee a China. Creo yo que el 80% de la demanda petrolera que hace China al mundo, y Irán lo provee. Pero justamente en este sentido te preguntaría si una de las finalidades que podría tener el desarrollo de esta necesidad de desarticular el régimen iraní no es precisamente bloquear el abastecimiento que China está logrando por parte de Irán mediante una apropiación del petróleo, como el que ha intentado o intenta el Estados Unidos de Trump en Venezuela. Sí, en principio sí, pero hay algunos peros que en el contexto actual habría que poner en el radar, ¿no? Ajá. Si China no va a recibir más energía de Irán, ¿no será que se irán a buscarlo nuevamente a Rusia? Y en tal sentido, eso le daría más poder a Putin en este contexto, con todo lo que eso significa, ¿no? Porque digamos que Putin puede exportar el petróleo directamente sin tener que pasar ni por el estrecho de Hormuz ni por Irán, porque va directo a China, ¿no? Son países fronterizos. Y de hecho está construyendo un oleoducto muy importante en ritmo acelerado, y esta circunstancia es un incentivo más para que eso avance rápidamente, incentivo para los dos lados, tanto para Rusia como para China, ¿no? O sea, Juan, lo que vos estás diciendo de que esto puede producir un reagrupamiento de potencias. Sí. Hay cosas muy raras, ¿no? Porque, digamos, vos tenés organizaciones regionales, Sí. La Organización de Seguridad de Shanghái, de Cooperación de Shanghái, por ejemplo, cosas por el estilo, que es una especie de coalición de autocracias que, sin entrar demasiado en valoraciones de derechos humanos y demás, buscan sostenerse en el poder y se apoyan mutuamente. Irán es parte de eso, y Rusia también, y China también, y la India también, y Pakistán también, los países centroasiáticos, grandes productores de energía,
donde la democracia es muy relativa, o sea, por lo menos no tiene una democracia como la entendemos en el hemisferio occidental o en el mundo occidental, ¿no? En ese sentido, con respecto a la democracia, nos gustaría conocer tu opinión con respecto a lo que esta mañana en el Washington Post escribió Max Boot. El periodista dice que en una breve entrevista telefónica con The Washington Post, poco después de las 4 de la mañana, Trump reiteró que su principal preocupación es la libertad del pueblo iraní. Eso es muy noble si es completamente ajeno, dice el periodista, al carácter de un presidente que ha renunciado a la promoción de la democracia como objetivo de Estados Unidos y que más recientemente hizo negocios con los restos del régimen despótico de Venezuela después de apoderarse de su líder. Sí, bueno, dicho por Trump, la verdad que me hace acordar cuando él decía que él estaba a favor de los ciudadanos y que él apoyaba las protestas al mismo tiempo que mandó a reprimir en Minnesota matando a 2 ciudadanos norteamericanos que defendían derechos civiles, ¿no? Entonces, francamente, bueno, ahí es cuando acomodan los argumentos y pretenden legitimar con criterios del viejo orden, por llamar al orden que existió hasta hace un año, con actitudes del nuevo orden, que es el que tiene poder, es el que impone las reglas y punto. Ahí está. Y esa postura, ¿no? El que tiene el poder impone el poder, impone el orden del momento. ¿No te trae recuerdos romanos, imperiales? Sí. No son además, procedimientos arcaicos. Sí, son procedimientos arcaicos, pero son espasmos periódicos que suelen aparecer, donde ahí aparecen estas cuestiones. Ahí hay muchas cosas en el medio, ¿no? Hay cuestiones de política doméstica, como hablamos la otra vez. A ver, a Trump se le está viniendo encima el tema Epstein, que es una catarata que se le viene y tarde o temprano le va a pegar, y él teme que le va a pegar muy fuerte, evidentemente, entonces trata de poner la pelota afuera y entonces genera problemas afuera. También es cierto que hay temas de oportunidades, ¿no? A ver, que Irán está cada vez más cerca de la bomba atómica es una suposición muy fuerte. Pero pongámoslo en perspectiva, cuando se produjo la guerra de los 12 días, en junio del año pasado, la famosa guerra, Estados Unidos lanzó la superbomba, aquella que perforaba los búnkers y que destruyó toda la capacidad nuclear, o por lo menos la postergó por 4 años, la retrasó por 4 años. Si eso pasó el año pasado, todavía faltarían 3 años y medio, y ahora dicen que le falta 1 semana solamente para bomba atómica. Entonces la pregunta es, ¿nos mintieron entonces o nos mienten ahora? Claro. O sea, me parece que es más un pretexto que otra cosa. Ahora, también es cierto que en este momento vos tenés a Rusia de rodillas porque está complicada con todo el conflicto de Ucrania, con un desgaste muy grande, y si la guerra de Ucrania se acaba, ¿qué te impide que Rusia salga a apoyar a Irán en el marco de acuerdos regionales y de intereses geopolíticos que tiene la región? Entonces, mejor hacer eso ahora, acabar con Irán ahora que Rusia no puede reaccionar, que esperar más adelante. Ahí hay otros temas no tan explícitos que aparecen en el radar, ¿no? Después tenés otras situaciones como la de Venezuela. El petróleo venezolano no es negocio para las petroleras norteamericanas, porque es un petróleo muy caro de explotar y lo que fuera. Entonces, ahora, si el estrecho de Hormuz se cierra y el petróleo se va para arriba, el valor del petróleo es un incentivo interesante para invertir en Venezuela también, porque se torna más... O sea, en este juego geopolítico hay una vieja imagen, digamos, de la teoría de relaciones internacionales que dice: las relaciones internacionales es una especie de juego de billar, donde una bola se mueve en la mesa, la correlación de todas las pelotas entre sí, todas las bolas que están en esa mesa cambia. Claro. Y esto es lo que estos cambios se están generando, ¿no? Lo que vos decís de una sensación del Imperio Romano, sí, es cierto, pero también hay función de que el Imperio Norteamericano está en una etapa crítica, ¿no? Está en decadencia, y esto es un tema que preocupa también. Ahí está otro punto. Estamos hablando con Juan Belikov, especialista en temas internacionales, y estamos tratando de entender un poco lo que viene luego del ataque de ayer de los Estados Unidos y de Israel a Irán. Me preguntaba, Juan, porque hay tendencia, uno
sin saber mucho, tiende a equiparar cosas. Entonces dice, bueno, se intervino Irak, no pasó nada. Sí, bueno, no pasó nada quiere decir desapareció un país. Pero parecería que cuando hablamos de Irán, no estamos hablando de lo mismo. Entre otras cosas, por la potencia, entre otras cosas porque alberga una fuerte milicia y porque, entre otras cosas, nosotros hemos sido víctimas de un atentado que fue probado que lo encabezó Irán. ¿Qué puede pasar con esta dispersión del terrorismo a partir de esta incursión? ¿Cuánto riesgo hay para los países que creemos estar lejos? Bueno, lejos no estamos ya. Claro. Eso dejó de ser una realidad y los atentados de la Argentina en la AMIA y en la Embajada de Israel lo demuestran. Hoy estos conflictos importan blancos o exportan el conflicto, como quieras llamarlo. Los atentados del 2001 en Estados Unidos demuestran que nadie está a salvo por más que se considere una isla y tenga el mejor equipamiento del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora yo te agregaría otra cosa. Hay diferencias respecto de Irak por otro tema más. Irak es un país dividido en 3 grupos étnicos muy notables. No ocurre lo mismo en Irán. Ajá. Hay más cohesión. Bueno, hay una serie de circunstancias, digamos, que hacen que la cosa tenga bastante diferencia. Por otra parte, Irak nunca fue una teocracia, que sí lo es el régimen de Khomeini. Entonces ahí tenés algunas diferencias y además con un aparato represivo, si bien es comparable en los dos casos, pero uno era claramente para conservar el poder y el otro conserva un poder bajo un modelo teocrático, que es un poco distinto, ¿no? Una teocracia que fundamenta una lectura del Corán de una manera muy específica, muy delimitada, que justifica acciones terroristas en el mundo, cuando estrictamente hablando el Corán en ningún momento justificaría estas cosas. Sin embargo está weaponizado, lo convierte en un arma para justificar estas cosas, ¿no? Es un juego geopolítico que nada tiene que ver con la religión, obviamente, ¿no? Así es. Y en otro... sí, estamos en un riesgo muy elevado, eso es cierto. En un orden paralelo, si querés, con respecto al modo como repercute todo el desarrollo de esta iniciativa de Estados Unidos dentro de su propio país, dentro de la opinión pública norteamericana. Si comparamos una cosa con otra, es decir, la opinión pública norteamericana en relación al desarrollo de este conflicto, con la opinión pública israelí en relación a esta misma iniciativa, ¿qué panorama ves? ¿Cómo te impresiona la reacción de una y otra sociedad? Mira, es bastante raro porque, a ver, en Israel vos tenés la sociedad bastante dividida, cosa que en Occidente nos enteramos poco, por decirlo de alguna manera, pero hay gente que no está muy de acuerdo con las maneras en que está manejando el gobierno de Netanyahu. No es una mayoría, pero es un grupo significativamente grande, no le gusta cómo se está manejando la situación de Palestina y demás. En Estados Unidos está pasando una cosa similar, pero además con algunos agravantes, ¿no? Trump prometió que no va a haber más guerras, que no se va a meter en guerras, y no para de meterse en conflictos, aunque no los llama guerras, los llama de otra manera, con eufemismos insólitos, pero sigue siendo lo mismo. Y ya hay voces que dicen que está traicionando a la gente maga, porque no está cumpliendo lo que prometió. Al punto que estás empezando a ver dentro de sus propias fuerzas, cosa que era relativamente previsible, pero ahora es muy explícito, actitudes antisemitas muy claras, por lo menos anti-israelíes, ¿no? Ajá, en las y eso universidades. sí, no solamente en las universidades, lo ves en líderes de opinión, en gente, o sea, líderes sociales de MAGA, estrictamente hablando, del movimiento que encumbró a Trump. Encontrás este tipo de actitudes bastante notables, y esto es llamativo, ¿no? Claro. Ellos se ven como con un personaje que está haciendo cosas que no es lo que les había prometido. Les había prometido una mejora económica que no la ven, les había prometido incremento del empleo que no lo ven, les había prometido acabar con la casta, si quieren llamarlo de alguna manera, y la casta sigue ahí como nunca, o más que nunca. En fin, hay una serie de cuestiones que no se explican muy bien, y eso le va a costar electoralmente, eso ya hay advertencias de esto, ¿no? Claro. Al punto que el mismo ya está advirtiendo, yo te diría casi con un criterio de fraude patriótico, como lo tenemos en la Argentina,
que quiere controlar las elecciones, que las quiere unificar, que quiere ver bien cómo se manejan las elecciones, que van a pedirle documentos a cada uno que vaya a votar, no sea que los extranjeros voten, a pesar de que legalmente los extranjeros pueden votar a nivel municipal. Ahí, a ver, yo tengo conocidos en Estados Unidos que tienen miedo de ir a comprar a negocios donde saben que puede estar la migración. No porque ellos son migrantes, son norteamericanos. Ajá. Porque el hecho de que sean norteamericanos no los inmuniza de ser arrestados. Así es. Es una situación bastante loca, ¿no? Impresionante. Estamos hablando con Juan Belicó, un experto en ciencias políticas, analista internacional, y me preguntaba, volviendo al eje del conflicto, Sí. Santiago, hay cierta tendencia a pensar que, que este conflicto puede ser aislado. Y sin embargo, y la pregunta que te quiero hacer, Juan, es, ¿qué pensás que puede pasar con los países moderados árabes? ¿Hasta dónde esto puede afectar incluso el trabajo que venía haciéndose por parte de Israel y de Estados Unidos de acuerdo con aquellos países que están dispuestos a una negociación? ¿Cuánto de la búsqueda de la cohesión puede llegar a afectar esa propia perspectiva? Mira, hubo un episodio, digamos, en la reacción iraní que atacó bases militares que están en los países árabes de la región, a bases norteamericanas básicamente, Sí. pero también le han pegado a los países árabes vecinos, Ajá. al punto que Arabia Saudita ha declarado que estaba dispuesta a colaborar con el esfuerzo norteamericano. Está bien, ahí hay un tema geopolítico entre ellos que obviamente tiene que ver con este tema. Pero lo que te quiero decir, ahí hay un tema bien complejo, porque el punto es, ¿qué es lo que pretendió Trump con este tema? Trump explícitamente dijo que él lo que quiere es cambiar el régimen. Sí. Ahora, las protestas de la juventud que se planteó en Irán y que fueron brutalmente reprimidas por el régimen eran contra el gobierno, no contra el régimen. Hago una distinción en esto porque no estaban cuestionando el poder de los ayatollahs, estaban cuestionando el mal manejo de la economía. Trump los quiso empujar a ir a ese lado y no lo logró. Y de hecho ahora está llamándolos a que vayan contra el régimen. El régimen mostró capacidad de sobrevivir bastante fuerte. Y lo que es más grave es que los conflictos externos siempre amalgaman a los dubitativos, a los indecisos, incluso a veces a la oposición, porque en medio de ataque externo vos no podés estar en contra del gobierno. A ver, en la Argentina, en la guerra de las Malvinas, aún a los que no nos gustaba la guerra, no estábamos a favor de la postura argentina. Claro, ni la guerra ni la dictadura nos gustaba, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí tenés este tipo de situaciones que es complejo. Ahora, ¿qué pasa en los países vecinos del mundo árabe? Bien, el punto es que si vos querés cambiar el régimen, cambiarlo bombardeando desde 10.000 metros de altura, no se cambia un régimen. Tarde o temprano van a tener que poner botas en la tierra si quieren lograr eso. Ahora, Estados Unidos dice no poner botas en la tierra, ¿lo va a hacer Israel? Ahora, si Israel sale del territorio israelí y avanza sobre un país musulmán, pongámoslo en esos términos, ¿el mundo islámico se la va a bancar o va a salir a reaccionar aún en contra de la postura de los gobiernos más moderados? Sobre todo porque teniendo... ese tema es un tema... Sí. No, sobre todo teniendo en cuenta la distinción que vos estableces entre la disconformidad juvenil iraní con el gobierno y con el Estado. Es decir, esos jóvenes, según tu planteo, si lo entiendo bien, no están poniendo en cuestión la cosmovisión representada por el Estado. Están poniendo en cuestión una cuestión muy concreta, que es la economía. Sí. Ellos están contra la administración y no contra la administración del gobierno y no contra los ayatolás. Claro. No sé, así para hacerlo muy claro, ¿no? Muy bien. Entonces, sí. ahora nos sorprende, y esto no debería sorprendernos tanto, que muerto el jefe de la guardia esta pretoriana que ellos tienen, Sí. fue reemplazado por un tipo más radical. Bueno, Ayatollah en el contexto de una guerra también va a ser reemplazado por un tipo más radical. Entonces el problema se profundiza. Sí. Ahora, si el conflicto contra ellos termina siendo una masacre contra el mundo islámico se va a alinear en esto y eso puede ser muy complicado. Ahora,
Dicho esto, y en relación a la pregunta que me habías hecho antes, el punto es este. Hoy el escenario es global. Irán ha desarrollado proxies en todo el mundo. Hezbollah la tenemos presente en la triple frontera, no hay que ir muy lejos, ¿no? Entonces, y ya sabemos que estamos hablando de guerras híbridas, porque no hay simetría en este conflicto, todo es válido. Entonces, ataques terroristas. Y acá hay un detalle que no podemos olvidar, y en eso estoy de acuerdo con la postura del gobierno argentino en este momento, es elevemos la alerta porque Buenos Aires es la segunda concentración urbana con población judía fuera de Israel, después de Nueva York. Nosotros somos el segundo país. Entonces no es un tema menor, hay una vulnerabilidad. Entonces estamos todos expuestos a una locura de cualquier tipo. Y es muy posible. Cuando un régimen tiene punción de muerte, hace locuras. Y esto es un escenario que no tenemos que descartar, ¿no? No sé si nos adelantamos mucho a la realidad que estamos viviendo, pero la posibilidad de que Trump vea acentuarse en Estados Unidos la disconformidad con su gestión, ¿crees vos que podría desembocar en una pérdida de elecciones presidenciales para él? Y en ese caso, si ocurriera, ¿qué pasa en Estados Unidos y qué pasa en el mundo? Mira, es muy difícil entender eso porque, si vos lees las encuestas, Trump hoy está en el peor momento. Sí. Tiene muy baja popularidad, pero también es cierto que Trump acumula muchos votos vergonzantes. A él lo han dado por muerto ya en 2 oportunidades y las 2 veces ganó. Con lo cual no sé qué tan real es esto. El segundo tema es que tanto está jugando el nacionalismo este tema. El nacionalismo americano, ¿no? Sí, Tengamos en cuenta que él está reivindicando un poco la presencia imperial de Estados Unidos y poniéndole la regla de juego a todo el mundo. Esto en Nueva York cae mal, pero ¿cómo cae en estados del interior, en la América profunda? Y ahí las encuestas son muy flojitas, porque no están las encuestadoras, porque esta gente no usa teléfono, porque no usa internet, porque te dice una cosa y piensa otra. Entonces, es muy difícil predecir esto. Y el otro tema es que hoy las elecciones, yo te diría, en un 40% se definen en la última semana. Entonces, los acontecimientos de los últimos días pueden revertir cualquier cosa. ¿Dónde estamos parados? Ahora, hoy por hoy hay claramente los indicios de que él podría perder la próxima elección e incluso se está hablando de que puede llegar a, escalando el tema, puede ocurrir que se le haga un impeachment y no complete su mandato. Pero si esto es así o no, estamos a años luz de eso, ¿no? Juan, para ir redondeando, Santiago, hay quienes han hecho equiparación entre Venezuela e Irán. Es decir, Estados Unidos interviene, pone una Daisy Rodríguez allá en Irán, y bueno, esto suena un disparate, sé que Juan lo va a explicar mejor que yo. Suena un disparate. Da la impresión de que no se está jugando el régimen, la caída del régimen. Sí. Porque digo para quienes se hacen ilusiones, ¿no? Sí, yo te diría, ahí tenés una diferencia bastante importante. Primero que vos tenés un régimen teocrático. Claro. Y en el caso de Venezuela tenés un régimen de oportunistas. Claro. No hay una ideología consistente, ahí es un populismo oportunista de punta a punta por donde lo mires, con gente que ha estafado a medio planeta, tipos que se han enriquecido, que no tienen ninguna autoridad moral de ningún tipo, y esto todo el mundo lo sabe, es un país totalmente criminal, represivo y criminal. Claro. Ahora, el régimen iraní es un régimen que presume de tener una moralidad determinada, se mantiene dentro de esos cánones, no ves ese nivel de corrupción que ves ahí, probablemente exista, pero es muy bien disimulada, y ahí el nivel represivo es el mismo, pero no tienen un aval moral como el que tiene el gobierno venezolano. Así, desde el punto de vista de la población no está de acuerdo, parte de la población no está de acuerdo con la ideología, pero en definitiva no ve que sea un régimen incoherente, inconsistente y ladrón. Eso sí lo ve en Venezuela cualquiera. Y ahí tenés una diferencia sustancial, ¿no?
Y el otro tema es el entorno que tenés. Vos estás rodeado de países musulmanes, que no es el caso en donde hay esta ideología. Acá no tenés este escenario. Lo de Venezuela es otro contexto. Y además, a ver, Venezuela es un país cuya economía se precipitó no por las sanciones, sino se precipitó por incapacidad de gestión propia. Los iraníes, el régimen de Venezuela ha demostrado una capacidad que es notable, al punto que siguió sosteniendo una economía, a pesar de todo esto, una economía en pie, con capacidad, al punto de desarrollar capacidad nuclear, siguieron teniendo su desarrollo industrial, su desarrollo tecnológico. Ahí tenés diferencias importantes. Venezuela no produce nada más que petróleo, pongámoslo en estos términos. Vos en Irán todavía tenés fábricas de camiones Mercedes-Benz. Es así. Se fabrica el Peugeot, se fabrica el camión Mercedes, está bien, modelos viejos, pero se siguen vendiendo en todo el mundo, como cuando en la Argentina le vendíamos el Peugeot 500K a otros países de África, porque era tecnología que a ellos les va. Entonces, ahí tenés unas diferencias bastante importantes, ¿no? Tienen unas Fuerzas Armadas muy cohesionadas, no es el caso venezolano. El venezolano, cuando vinieron los norteamericanos, no hubo un solo tiro prácticamente, se entregaron al poder con moño, tuvieron problemas. Y andá a encontrar una Daisy que te diga que sigue siendo chavista y que negocia con Washington. Eso en Irán no lo vas a encontrar, a pesar de que el hijo de Shah Reza Pahlavi está intentando ese rol. El problema es que no tiene ni remotamente la legitimidad, ni tampoco está en el poder. Daisy ya estaba en el poder. Claro. Por más que no tenga legitimidad, está ahí instalada. El Reza Pahlavi tiene que llegar de alguna manera y no llega. La gente no lo va a apoyar. Juan Belicov, te agradecemos muchísimo. Para nosotros ha sido muy esclarecedor y bueno, te volveremos a molestar seguramente. Realmente, me uno a la gratitud de Jorge, has contribuido mucho a que la complejidad del tema no se pierda en simplificaciones un poco superficiales. Muchas gracias, hasta pronto, Juan. Chau. Hasta pronto. Es doctor en ingeniería por la... Es doctor en Ingeniería por la Universidad de Buenos Aires, especialista en inteligencia artificial aplicada a la música y la educación. Se desempeña como profesor de Berklee, una de las instituciones de música más prestigiosas del mundo, donde desarrolló cursos pioneros de inteligencia artificial aplicada a la música. Además, ha sido creador del primer curso de posgrado sobre inteligencia artificial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Estamos ya en contacto con Carlos Arana. Hola Carlos, un placer. Santiago y Jorge te saludan. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes. También para nosotros poder escucharte, incluso como músico, por lo visto. ¿Cómo? Fundamentalmente como músico e ingeniero. Bueno, ¿qué te parece esa conjunción? Hay gente que se sorprendería diciendo cómo puede un ingeniero ser un músico, a la inversa, cómo puede un músico ser un ingeniero. Yo creo que a Leonardo da Vinci no le sorprendería. Definitivamente. Muy buena comparación, la agradezco. No, al contrario. ¿Por qué no nos contás un poco acerca de esta doble pasión, sin duda alguna, que te acerca a las fronteras de la extrema modernidad y al mismo tiempo se sitúa en un campo que no deja de estar unida a una tradición y a la poesía y a la música? Bien, entiendo, luego de mucho análisis complicado, que se debe a mi extrema curiosidad y a esta búsqueda siempre de nuevos conocimientos y experiencias. Y de así es que tengo una formación simultánea en ambas disciplinas que supieron tener mucha conexión en su momento. Es bien sabida la conexión de la armonía con la matemática. Uh-huh. Te puedo dar una pequeña nota de color que se presume que la física se origina cuando Pitágoras se pone a estudiar el movimiento vibratorio de las cuerdas y los armónicos y etcétera, con lo cual yo siempre cito eso como un punto originario de conexión en nuestra cultura y ciencia occidental, ¿no? A partir de los griegos. Así que, bueno, de allí se origina, estudio en simultáneo ingeniería y música, y bueno, luego un trayecto larguísimo que me costaría sintetizarlo, pero bueno, que desemboca ahora, luego de varias décadas,
en este doctorado que fue originalmente, o sea, lo hice muchísimos años después, o sea, lo terminé hace pocos años, y justamente con el objetivo de fusionar mis dos pasiones, ¿no? Así que Ahora, contento con ello. a mí me gustaría, para irnos ubicando en el tema, inteligencia artificial, música, inteligencia artificial, un tema novedosísimo, un tema en el que nos estamos tratando de entender. ¿Qué te llevó a la inteligencia artificial y qué significa ese maridaje entre la matemática o entre las ciencias exactas y la inteligencia y la música? ¿En qué se juega la inteligencia artificial? ¿Qué partido juega la inteligencia artificial cuando hablamos de música? Es interesante porque ya cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial me puedo situar en toda esta parte que ustedes mencionaron sobre el trabajo pionero en formalizar su enseñanza, particularmente en el entorno de ingeniería, mucho más duro, digamos, que la parte artística, estética de la música. Allí ya se plantean dos divisiones que son fundamentales, que explicarían muchísimos de todos los debates del momento con la inteligencia artificial, que es el planteamiento histórico, que es más de que se basa en una disciplina que se llama aprendizaje de máquina, también llamado aprendizaje estadístico, donde ahí se pone en juego toda una metodología que tiene muchas décadas, ¿no? Pero que luego fue fortalecida por los sistemas computacionales. Entonces con eso es que ya tenemos como un antecedente muy fuerte de la aplicación de modelos modernos a diferentes industrias y disciplinas. Luego del ChatGPT es que todo se empieza a llamar inteligencia artificial. Ajá. Punto 1. Eso ocurre en diciembre de 2022. Uh-huh. Ya todo es inteligencia artificial, lo que antes era data mining, big data, ciencia de datos, todas estas disciplinas históricas. Como correlato de eso, viene de que la inteligencia artificial se relaciona con la inteligencia artificial generativa, que es otra subvariante de estos tipos de modelos, que es cuando se genera contenido sintético, contenido nuevo. Uh-huh. Y digamos que ahí es donde se intersecta con la posibilidad de aplicarlo a las artes, a la escritura, a todas las artes visuales y a la música, porque genera contenido nuevo. Mientras que ya se aplicaba muchísimo antes en tareas de análisis musicológicas, de estudio, de educación, se aplicaba antes de la inteligencia artificial generativa. Conclusión que así se me abrió todo un panorama tremendo con mi doctorado ya terminado, pues, para poder organizar la enseñanza y la divulgación de la inteligencia artificial, ya muy compleja en lo general y cuando se aplica a un arte tremendamente más compleja en ese particular, digamos. Sí. Así que bueno, ese fue como el camino recorrido. Uh-huh. Vos sabés que uno lo sabe mejor que nosotros, que uno de los prejuicios más difundidos es que el de que la inteligencia artificial podría desplazar a la subjetividad humana. Es un prejuicio muy difundido, es un temor incluso bastante evidente en mucha gente. Y quería preguntarte acerca de la viabilidad o del sustento que podría tener una opinión como esa, o de la falta de sustento, porque uno diría, bueno, este hombre nutre su subjetividad en el campo de la música y no lo hace en el campo de la inteligencia artificial, aplicando allí otros recursos que tengan que ver con la espiritualidad. ¿Está despojada de espiritualidad la relación con la inteligencia artificial? Mira, cuando hablamos de subjetividad se me venía a colación algo que siempre menciono, que son los niveles de abstracción de los vocabularios, ¿no? y de los lenguajes. La inteligencia artificial necesita sí o sí de un corpus de entrenamiento, ¿sí? De situaciones y de ejemplos reales para así nutrirse de un conocimiento y poder luego generarlo artificialmente. Uh-huh. Por ende, la mayor cantidad de ejemplos y de casos para formar estos corpus a partir de los cuales se entrenan los modelos
suelen tener un nivel de abstracción relativamente bajo a intermedio. Cuando vos te llegás a un grado de abstracción y de sofisticación que podría llegar a ser más espiritual, como vos lo llamaste, o más creativo, o de mayor vuelo intelectual, estético, se complica más. O sea, tanto por la falta de disponibilidad de ejemplos de eso para entrenar los modelos, como por otro eje con súper sofisticado, que es de la falta de impacto a nivel mercadológico, de generar contenido que va a ser comprendido por mucha menos cantidad de gente. Entonces, hay diferentes aspectos, diferentes ángulos y puntos de vista, lentes para observar todo esto y poder analizarlo críticamente. Entonces, es definitivamente complejo, pero para sintetizar y tener una respuesta más concisa, está muy enfocado a la parte generativa, porque es muy importante, Santiago y Jorge, concentrarse en que hay dos ramas fundamentales de inteligencia artificial. La tradicional, que se basa más en modelo de clasificación, predicción, estimación, sí, que estuvo con nosotros por décadas, y la moderna, post-2022, que es la generativa, la que genera contenido nuevo, que es la famosa del chat GPT, de los modelos de lenguaje grande, los Large Language Models. Entonces, en esta segunda variante, que es la más moderna y la que más impresión causa, tenemos mucha dependencia a los datos de entrenamiento, y los datos de entrenamiento suelen estar sesgados, como si se tiene un bias. Para que funcionen bien suele ser un contenido con un vocabulario y con una sofisticación no muy alta, no muy elevada, si querés, no sé, ¿sí? Más o menos tiene sentido lo que digo, o sea, no es rentable generar, para llevarlo al plano de la música, claro que no, sí. Claro, no es rentable generar canciones de Mozart o de Herbie Hancock no sé, ¿okay? Pregúntale a una editorial qué vende más, si un libro de autoayuda o la crítica de la razón pura de Kant. Definitivamente es por ahí, y tienen mucho correlato matemático con la ley de Pareto, del 80-20, etcétera, etcétera. Podemos llevarlo eso a muchísimos planos de análisis, y es eso. Entonces tiene esto que estás mencionando vos, este correlato mercadológico, se termina impregnando también en la metodología de entrenamiento de los modelos y en la performance, o sea, generativa, ¿no? Que es lo que estamos conversando. Estamos hablando con Carlos Arana, doctor en ingeniería, pero músico. Y para ser más preciso, y me tienta preguntarte, ha vivido en Brasil y es un músico de música brasileña, y acá tenemos entre otras cosas a Santiago, que es casi un brasileño, mitad brasileño, un poquito brasileño. Es muy interesante porque Carlos ha escrito obras para la enseñanza de la música de Brasil. Contanos un poquito de ese maridaje entre la ingeniería, vos y el Brasil. La ingeniería, digamos que así no tiene tanta injerencia el tema de mi inmersión en la música brasileña. Por variadas cuestiones me termino radicando en una ciudad muy pintoresca y a la vez sumamente rica en lo cultural, que es Paraty, en el estado de Río de Janeiro. Allí me involucro rápidamente con la comunidad musical, por diferentes razones. Hasta termino siendo profesor del centro cultural de allí, de música, y a la vez termino todas las noches tocando con músicos locales, muchos de ellos de tremendo nivel artístico, estético y musical. Pero coincide que, lo comentaba con un colega ayer, coincide que ellos asumen natural un nivel de complejidad musical en lo técnico y en lo artístico, lo asumen muy natural, algo que para los demás mortales es muy complejo. Supongo que, o sea, Santiago debe coincidir conmigo al estudiar todo su arte. O sea, digamos, el arte brasileño, por lo pronto, en lo musical tiene esta característica. O sea, vos ves a un niño, a un adolescente que haga la guitarra y toca unas armonías que son muy complejas para que las toque alguien sin formación musical. Entonces, eso me cautivó mucho, y me encuentro con las metodologías de ese momento. Estamos hablando del año 2003, la metodología de enseñanza de guitarra,
de los profesores brasileños tenían este sesgo natural de asumir siempre lo que para los demás era muy complejo. Claro. Y como yo lo vivo de adentro porque tengo que empezar a interactuar con todos estos músicos de altísimo vuelo artístico, digo, ¿cómo puedo formalizar yo mi proceso de aprendizaje siendo extranjero de este nivel de riqueza cultural musical? Entonces empiezo a desarrollar toda una metodología de mi proceso de aprendizaje, de toda esta sofisticación, de esta hermosa complejidad de la música brasileña. Y bueno, escribo el primer libro de guitarra brasileña y me contacto con Warner Brothers Publications y le encanta el enfoque y me lo publican. Y así, bueno, hice un par de libros más y también hice las partituras del disco de Bossa Nova de más reconocimiento mundial, que es el de Joan Gilberto y Stan Getz, que contiene todos los clásicos de la Bossa Nova. Claro, sí, ahí está el paradigma. Sí, definitivamente. Vos sabés que por lo menos lo que se acepta mundialmente. Comparo, Carlos, tu actividad en un punto, más modestamente de mi parte, con la tarea de un traductor, ¿no? Vos creo que en tu obra escrita y en tu enseñanza, en general lo que has hecho es poner al alcance de quien no es espontáneamente un músico brasileño o por formación o cultura, un saber que yo lo comparo un poco con lo que a mí me ha pasado con la traducción. Traducir es intentar llevar a tu propia lengua una experiencia de un idioma y de una experiencia que nunca tal vez sean exactamente lo mismo, pero de alguna manera permiten encontrar un camino de acceso que de otro modo es muy difícil conseguir. Brillante. Es eso. Cuando vos te encontrás con estos ritmos que tienen una impronta cultural, porque ellos con toda su herencia africana, su herencia local, de la cultura portuguesa, precolombina, o sea, cuando juntás todo eso y cómo se ha desarrollado la cultura brasileña en sí, transmitir todo eso en un papel, en una metodología pedagógica, era sumamente complejo. Yo lo abordé de distintos lugares para poder simular esa naturalidad de la ginga, como se llaman eso, ese swing natural, swingy, natural que tienen, que para los que no nos criamos ahí, reproducirlo, para poder entenderlo intrínsecamente, así íntimamente, es muy complejo. Así pero que desarrollé unas metodologías, desarrollé todo un abordaje rítmico interesante con la pregunta de Jorge antes, porque ahí sí puse cosas de mi formación de ingeniería, de cómo abordar algo complejo desde lo más así desagregado, ¿no? Y irlo formalizando y armando como una estructura de análisis. Ahí sí tomé ese tipo de pensamiento, de formulación, de mindset, como se dice en inglés. Y lo puse en la parte rítmica y eso cautivó mucho a los de Warner Brothers Publications. Sí, les pareció como un enfoque muy llamativo. Claro. Estamos hablando con Carlos Arana y yo me preguntaba, para que se entienda mejor, ¿cómo es tu cotidianidad? ¿Cuánto de ingeniería, cuánto de la música o cómo estas cosas se mezclan? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué es lo que vos estás construyendo? Bueno, mi madre que está escuchando me suele retar porque dice que le digo a todo que sí y que estoy siempre súper ocupado. Definitivamente todo esto me lleva a tener un día muy extenso, ¿no? Sí. Particularmente ahora estoy con la investigación y con el desarrollo de metodología. Yo trabajo ahora para la Universidad de Música de música popular, ¿no? Más grande, o sea, más reconocida y más grande del mundo. Se llama Berklee College of Music, que está en Boston y es inmensa. O sea, y yo trabajo para la edición online y tenemos alumnos de todo el mundo. Entonces, y me posicioné como el líder de todas las iniciativas pedagógicas de música, digamos, entonces es como un trabajo muy pionero y me exige mucha responsabilidad, investigación, reformulación constante. Tengo un equipo de gente de primerísimo nivel, a nivel pedagógico, de desarrollo, de edición, revisión, video, audio, o sea,
Trabajo con 20 personas a la vez para desarrollar todo esto y son reuniones todo el tiempo. Ajá. Pero eso es en la Argentina, o seguís manteniendo un vínculo con el Brasil, o aquello fue una etapa? No, sigo teniendo vínculo en Brasil porque viajo, ahora me convocaba por unas grabaciones, o sea, tengo relación con el circuito de la bossa nova y estuve grabando por una cantante sueca en diciembre pasado. ¿Vos tocás Voy a guitarra? Estados Unidos a congresos. Claro, sí. Y he acompañado a María Creuse, acá trabajé con ayer toqué hasta tarde, le dije a Mechi que podía llegar a estar medio cansado a esta hora por las repercusiones de ayer, del concierto de ayer. Claro. María Creusa, nada menos. Estás con los fundadores. Sí, fue una experiencia súper rica estar con ella compartiendo Claro. giras y las anécdotas de la traffic yendo por rutas son muy ricas. Porque son de adentro esas anécdotas. Claro, impresionante, que, ¿no? Yo la Fusa la escuché cuando vino con Vinicius de Moraes y tuve la suerte de lo conocí a Vinicius y fuimos a escucharlo con Toquinho, María Creusa y Vinicius de Moraes. Los tres juntos fue un milagro y es maravilloso lo que vos perpetuás a través de tu propia tarea. Permitís que... ¿Sabés qué creo, Carlos? ¿Sabés quién te debe envidiar a vos? La inteligencia artificial. Wow. Yo creo que sí, porque lo que no va a conseguir es todo este nivel de conexión tan íntima, de emociones, así, de conexión real, eso no lo va a conseguir nunca la vida. Y tampoco creo que lo vayan a buscar, ese es el tema donde transmitir calma. Claro, hay un poquito de, me parece, de terrorismo también alrededor de esto, ¿no? Estamos un poco atemorizados, vos lo dijiste, estamos un poquito atemorizados que la inteligencia artificial nos va a reemplazar en absolutamente todo y me parece un poquito desmesurado y creo que el ejemplo de Carlos es muy interesante al respecto, muy ¿no? elocuente. Yo creo que la inteligencia artificial nunca podrá valerse de un Carlos Arana como un Carlos Arana de la inteligencia artificial. Claro. Definitivamente. Lo agradezco, es muy bueno. Muy buenas reflexiones. Es por acá el camino para lidiar con esta tecnología. Es mucho diálogo, mucha comprensión. Yo estoy obsesionado con eso, con transmitir conocimiento de esto, y cuanto más conocimiento tenemos, vamos a poder decidir qué hacer con esta tecnología y no viceversa, ¿no? Que ella decida por nosotros. Carlos Arana, para nosotros ha sido muy lindo tenerte en nuestro programa, muy refrescante, diría yo, en un día complicado, en un día el mundo está muy complicado, un gran refresco tenerte en nuestro programa. Así que te agradecemos muchísimo, Carlos, y ojalá que nos encontremos pronto de nuevo. Muchas gracias, muito obrigado a você. Muito obrigado por ser. Fue recíproco la satisfacción y la felicidad de compartir. Un abrazo, hasta muy pronto. Hasta pronto, gracias por eso. Haciendo pie, con riesgos, pero sin pausa.